Señor, tú tienes palabras de vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo ha coincidido la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Pudiéramos meditar varias cosas. La primera de ellas es entender el porqué o la razón por la que la Iglesia celebra estos dos apóstoles el mismo día. Primero lo hace porque Pedro y Pablo ambos fueron los que se consideran los fundadores de la Iglesia romana, es decir, de la Iglesia católica en Roma. Además de ello, ambos apóstoles murieron mártires en la misma ciudad, de tal forma que por ello la Iglesia los une. Y no solamente por esto, si pudiéramos dar otra razón, sería que estos apóstoles fueron el fundamento del anuncio del Evangelio. Pedro se dedicó a los judíos, a evangelizar a los cristianos procedentes del judaísmo, y Pablo se dedicó a predicar y a llevar el Evangelio a los paganos, a los gentiles. San Agustín, comentando la razón de la solemnidad de hoy, dice que Pedro y Pablo son uno, los dos, en medio de sus diferencias, de la personalidad de cada uno, a pesar de cómo era cada uno, forman una unidad. Creo que aquí también ya hay una primera idea y una primera reflexión, ¿sí? Ambos apóstoles llamados por Dios en circunstancias muy diferentes. Pedro al inicio de la vida pública del Señor, Pablo después de la resurrección del Señor. Pedro un pescador, no sabemos si era un hombre culto o no. Pablo un hombre súper instruido de la escuela de Gamaliel, un judío practicante. Pedro un hombre lleno de miedo, de temor, pero también un hombre que podría dejarse llevar por la emoción en el primer momento. Pablo decidido, fiel, capaz, es decir, sin miedo, enfrentaba las situaciones. Y de los dos el Señor hizo grandes apóstoles. A uno, Pedro, sobre él edificó a la iglesia, y a Pablo lo hizo el mensajero para los paganos. Creo que esto nos deja un gran mensaje a cada uno de nosotros, queridos hermanos. El Señor se vale de nuestra personalidad. El Señor se vale de lo que somos, de lo que eres, de lo que yo soy, y puede hacer con eso algo grande. Basta que dejemos a Dios actuar en nuestra vida, ¿sí? Pedro y Pablo no son iguales, de hecho son polos opuestos. En algún momento Pablo se atreve a corregir a Pedro cuando pierde o yerra en el camino. Se atreve a enfrentarlo aunque era la cabeza visible de la iglesia. Y aunque en medio de su diversidad, de sus diferencias, forman una sola unidad. A veces nosotros queremos uniformar la realidad. Nosotros queremos que todo el mundo se meta en nuestro estereotipo, en nuestra manera de ser, de pensar. ¿Y qué problema cuando alguien no entra en lo que nosotros queremos o creemos que tiene que ser? Si dejamos al Señor actuar en medio de nuestras vidas, podemos ver en la diversidad una riqueza y un don que nos puede llevar a ser uno. Creo que esto es fundamental en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida de la iglesia, de la parroquia incluso, que podamos entender que somos como una gran orquesta donde cada uno toca un instrumento, pero el que lo toca es Dios. Si nos dejamos tocar por Él, cada uno haciendo lo que le toca,
armamos una gran y hermosa melodía. Esto es lo que ha hecho el Señor con estos grandes apóstoles, cada uno desde su manera, desde su forma, desde lo que era, pero tocados por Dios, transformados por Él, a tal punto de que se convierten en el signo visible de la presencia de Cristo en el mundo. Otra gran reflexión de esta solemnidad, queridos hermanos, es el carácter de iglesia o eclesial. Hablar de Pedro y Pablo es hablar de la iglesia católica. Es sentirnos parte de una comunidad que no es solo una comunidad, es nuestra madre. En el rito antiguo, cuando los papás o los padres iban a presentar a su hijo ante el sacerdote para pedir el bautismo, el sacerdote les preguntaba, ¿qué piden a la iglesia? Y ellos le decían la fe. ¿Y qué te da la fe? Y ellos, los padres, respondían la vida eterna. Y además de la vida eterna, los hacía parte de una comunidad que es su madre, la iglesia. La iglesia es nuestra madre. Celebrar a San Pedro y San Pablo es reconocer la catolicidad de la iglesia, es sentirnos parte de la iglesia. Creo que esto es fundamental en el tiempo actual. Uno suele escuchar a muchísimas personas que dicen, yo creo en Dios, yo quiero todo con Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Nos sentimos vinculados a Dios o a la divinidad, pero divorciados de la iglesia. La solemnidad de hoy sirve y es propicia para recordar una frase de un gran santo del siglo III llamado San Cipriano de Cartago. Él decía, no se puede tener a Dios por padre si no tengo a la iglesia por madre. ¿Sí? Yo no puedo llamar a Dios mi padre si no llamo también a la iglesia mi madre. Así que, qué importante, y creo que cada uno tendría que reflexionar, qué tan vinculado me siento yo a la iglesia, qué tan identificado me siento con mi madre en la iglesia. Me hallo dentro de ella, me siento parte de ella, la amo, la protejo. Hay otro gran teólogo de la época moderna o contemporánea y él decía, la iglesia vive en las almas, la iglesia vive en el corazón de todos aquellos que creen, de todos aquellos que rezan, de todos aquellos que aman. La iglesia vive en nuestras almas. Así que, ahora, ¿cómo es esta iglesia que es mi madre? Esta iglesia tiene 4 notas fundamentales y características que la hacen ser lo que son. Esta iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Esto no lo podemos olvidar. Las 4 notas fundamentales de nuestra iglesia. Una, porque donde esté la iglesia, una parroquia, una capilla, allí se hace presente la iglesia. La única iglesia de Cristo. Estamos unidos no por fuerzas humanas, sino por la gracia de Dios. El vínculo de la unidad es la fe. Una fe que es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La iglesia que es una porque Cristo nos hace uno, nos hace hermanos. La iglesia que es una sin fisura, como era la túnica del Señor, y que esa unidad no la podemos romper. Nos podemos ir, nos podemos separar, pero siempre el Señor conservará la unidad de su iglesia. La iglesia es una en la medida que nos unimos a Cristo, que dejamos al Señor actuar en nuestra vida y llenarnos de su presencia. Donde se hace presente Dios, hay posibilidad de unidad. Donde se manifiesta el pecado, sucede la división. Creo que esto es clave y fundamental. Cada uno debería preguntarse, ¿cómo cuidas la unidad de la iglesia? Tú, desde tu familia, desde tu trabajo, desde tu parroquia, desde tu grupo o movimiento de pastoral, ¿cómo cuidas la unidad de la iglesia? Esta iglesia además es santa, ¿sí? Santa. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la cabeza, es santo, el único verdaderamente santo. Y Él llena a su iglesia de su santidad. La iglesia además es santa porque en ella están todos los medios necesarios para santificarnos, los sacramentos. Esta iglesia tiene la capacidad y la fuerza, porque su alma es el Espíritu Santo, de acercarnos a Dios, de transformar nuestra vida. Esta iglesia es santa porque ella es sacramento de unidad. Ella es la lámpara que ilumina el mundo. Alguno podría decir, bueno, pero es que con tantos pecadores, tal cosa, el escándalo, el padre tal, esto tal, la gente tal. Sí, pero quiero recordarte algo. El rostro auténtico y verdadero de la iglesia no somos nosotros, son los santos. Ellos son esa iglesia que se ha encarnado, que se ha hecho parte de la humanidad, que se ha hecho presente en medio del mundo. Si tú quieres saber qué es la iglesia católica, estudia o revisa la vida de los santos.
Piensa en Santa Teresa de Calcuta. Esa es la iglesia, ese es el rostro de la iglesia. Piensa en San Damián de Molokai, un hombre que se dedicó a cuidar leprosos y murió lleno de lepra, dando la vida por aquellos que nadie quería ver. Piensa en Juana de Arco, una mujer que murió por defender la fe. Piensa en San Pío X, un papa que se dedicó a predicar el Evangelio, a enseñar y amó la Eucaristía. Cuando alguien venga a hablarnos mal de la iglesia, cuando alguno de nosotros sienta la tentación de decir qué fea es la iglesia, qué mal está la iglesia, recuerda que el verdadero rostro de la iglesia no somos tú y yo, llenos de pecado, son los santos. El verdadero rostro de la iglesia es Dios. Los demás somos como una triste caricatura de la iglesia. Eso sí, estamos llamados a dejar que la iglesia se encarne en nuestra vida. No te conformes con decir, bueno, yo soy una simple caricatura de lo que es la iglesia. No, de nada nos serviría estar dentro de ella sin dejarnos transformar por ella. Hoy el mundo le pide a la iglesia que se deje amoldar al mundo, pero se les olvida que es el mundo el que necesita ser transformado por la iglesia. El día que la iglesia se deje transformar por el mundo, dejará de ser el sacramento de salvación, dejará de ser la luz de las naciones. No es la iglesia la que necesita amoldarse a mí, soy yo el que necesita dejarme transformar por la iglesia. En una oportunidad le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué cambiaría usted a la iglesia? Y la madre respondió, cambiaría yo cambiaría. Así que si alguna vez sentimos la tentación de decir, es que mi iglesia necesita ser cambiada, es que necesitamos que la transformen, que la reformen, recuerda que eres tú el que necesita dejarse transformar por ella, porque en esta iglesia está la santidad, Cristo que es la cabeza y el Espíritu Santo que es su alma, el alma de la iglesia. Así que una iglesia, una santa. Además es católico. Católico significa que es universal. En ella tienen espacio todos, pueblos de diferentes razas, cultura y nación. Una iglesia que es católica porque se extiende por todo el orbe de la tierra, porque no está reservada a unos pocos, sino que está llamada a traer a todos, para que se cumpla en ella aquella profecía de Isaías que decía, ensanchen las tiendas, porque los hijos vienen traídos sobre hombros de diferentes partes del mundo. La iglesia es católica porque ella está diseminada por todas las partes del mundo. Donde nadie se había atrevido a llegar, llegó a la iglesia. Donde nadie es capaz de ir, allí va la iglesia. Uno puede revisar estadísticas en África, en Asia, quizás en aquellos pueblos recónditos, que para nadie importa. Allí puede haber una religiosa, un religioso dedicado a enseñar y hablar de Dios. La iglesia es católica porque es universal. Ella está abierta a todos, para que todos vengan y se dejen transformar por su gracia, por ella. Además, es apostólica. ¿Por qué es apostólica? La celebración de hoy nos lo dice. Ella está fundamentada sobre los apóstoles, ¿sí? Su fundamento es Pedro, príncipe de los apóstoles. No tiene otro evangelio que predicar, sino el evangelio que transmitieron los apóstoles. Nadie en la iglesia puede cambiar el evangelio, ese evangelio que hemos recibido de aquellos que tuvieron la dicha de ser llamados por Dios. Esta iglesia que está fundamentada sobre Pedro, un hombre frágil, un hombre pobre, pero puesto en las manos de Dios, valiente hasta el punto de derramar su sangre por el Señor. Fundamentada sobre Pablo, un hombre culto, un hombre lleno quizás de soberbia, pero que cercado por Dios, transformado por Él, se hizo siervo y esclavo de todos. Esta es la Santa Iglesia, una santa católica apostólica, tu iglesia y mi iglesia. La celebración de hoy tiene que llenarnos de orgullo y de alegría de saber que formamos parte de una comunidad que nos abraza, que nos ama, que es nuestra madre, una iglesia que se ha enfrentado a lo largo de los años y de los siglos con imperios, con reyes, que se ha enfrentado con cualquier cantidad de cosas, de ideologías, y ha salido siempre victoriosa. Una vez le preguntaron a Napoleón, una vez Napoleón dijo, comentan quienes estaban cerca, una anécdota, y le decía a unos obispos, yo voy a destruir la iglesia, y los obispos se reían y le decían, ni nosotros hemos podido, ni nosotros hemos podido. Es decir, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, nosotros
decían ellos, obispos, hemos podido destruirla. ¿Y por qué? Porque esta iglesia no depende de nosotros, está llevada por Dios. Es Él el que la sostiene. Yo realmente me siento súper orgulloso, contento, feliz de ser católico y de saber que estoy en una institución que es humana y es divina, que no depende de mí. Y qué bueno que no dependa de mí, porque si dependiera de mí la destruiría en un segundo. Depende de Dios y es Él el que la conduce, Él es el que la lleva. Quizás nosotros con nuestros pecados lo que hacemos es a la barca de Pedro introducirle agua, pero el Señor no permite que esa barca se hunda, que esa barca perezca. Así que, querido hermano, si alguna vez has sentido la tentación de separarte de la iglesia, de alejarte, que la solemnidad de hoy te levante, que la solemnidad de hoy restituya tu fe y te dé la certeza de estar donde tienes que estar, en aquella que es columna de la verdad, luz de las naciones y sacramento de salvación, la iglesia. Finalmente me quedo con 3 frases de las lecturas que hemos escuchado. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que mientras Pedro estaba preso, prisionero, la comunidad rezaba por él. Una frase o una idea fundamental. Cuando veas a algún hermano atravesar por una prueba o por una dificultad, rezar siempre ayuda. A veces creemos que orar es como lo último que podemos hacer o lo más insignificante, pero no. Sin la oración de aquella comunidad, sin la oración de aquellos hermanos, Pedro no hubiese podido salir librado de esa situación. Si alguna vez ves a algún hermano, observas a alguien cercano atravesar una prueba, una dificultad, lo ves errar en el camino, reza por él. Pídele a Dios, encomiéndalo. Eso es clave y fundamental. No es una opción boba o débil, no, es lo más grande que puedes hacer. Luego, creo que esto también es importante, dice San Pablo en la segunda lectura que escuchábamos, que él estaba convencido de en quién había puesto su fe y que el Señor sería capaz de librarlo de todas sus dificultades. Creo que esto también es fundamental que nosotros lo tengamos claro. Dios siempre es capaz de librarnos de nuestras dificultades. Basta que creamos en Él, que le tengamos verdaderamente fe. Siempre podemos ser librados de todo mal. Hay una frase que realmente me gustaba y dice, librado de todos los peligros. ¿Y cuáles son los peligros? Hay peligros del alma y hay peligros del cuerpo. Los peligros del cuerpo quizás son los que más conocemos, un accidente, un problema, una enfermedad, pero también hay peligros del alma que están al acecho, el pecado, una tentación, cualquier cosa que nos quiera alejar o separar de Dios, que quiera destruir la unidad en tu familia, en tu hogar. Cada uno tendría pues que preguntarse, ¿cuáles son los peligros a los que yo estoy expuesto hoy? De los que debo pedir al Señor que me proteja y que me libre. A veces nos exponemos demasiado a los peligros. A veces no sabemos medir, poner límites. Y lo que hacemos es colocarnos como banderilla para que los peligros nos asalten y nos destruyan. Cada uno debe revisar hoy, mirar hacia adentro y entender cuáles son los peligros a los que está expuesta tu alma. ¿Qué peligros tienes hoy en tu familia? ¿Cuáles son los peligros que tienes hoy en tu vida de iglesia, en tu parroquia, que quizás te dejan a la intemperie frente a las realidades que te quieren separar de Dios? De todo eso te puede librar Dios. Basta que te acerques a Él. En ocasiones creemos que los peligros son solamente realidades físicas, pero qué importante es ver los peligros del alma, eso que nos quieren robar a Dios y que quieren robar nuestra alma de las manos de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima en esta solemnidad que nos ayude pues a confesar la fe de Pedro y Pablo, que nos ayude a ser uno en medio de las diferencias, que entendamos que no tenemos que ser todos iguales, basta que nos amemos, porque el amor unifica la diferencia. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amar a nuestra Madre la Iglesia, que nos sintamos orgullosos de ser católicos, que hoy podamos decir, estoy en aquella que es luz de las naciones, sacramento de salvación y aquella que es columna de la verdad, la Iglesia Católica. Termino entonces con aquella frase de San Lorenzo de Barcelona. Mi nombre es cristiano,
mi apellido es católico. Que cada uno de nosotros lo pueda decir, que así sea. Palabras de vida.